Bueno, estamos ya en la conferencia, estamos grabando. Les voy a compartir la pantalla sobre el documento que vamos a trabajar en esta clase, que es sobre las medidas de tendencia central, en este caso eh, la media aritmética, en el segundo caso, que es con datos sin agrupar. Para esto, pues también vamos a tener dos métodos para poderlo trabajar, y el primero es el método prolongado o el método largo. Les voy a acercar un poquito la pantalla para que puedan observar. En esta parte, acá tenemos que en el primer método, que es el método prolongado, utilizaremos esta fórmula, que leyéndola, pues la podemos decir que la media aritmética es igual a la sumatoria de la frecuencia la, eh, por las marcas de clase, dividido n, que significa el número de datos. Acá tenemos los símbolos, que la x siempre va a significar media aritmética, que tenemos el signo de sumatoria, que es la sumatoria de las frecuencias por los datos, y la n, que significa número. Y vamos de una vez a pasar al primer ejemplo, que en este caso dice: las ventas diarias de un grupo de tiendas durante cierto tiempo son las siguientes. La diferencia principal en este segundo caso que vamos a trabajar es que ahora se nos van a dar dos datos. En el primer caso, si ustedes lo recuerdan, únicamente nos daban un dato, nos daban cierta cantidad de números, pero ahora ya los vamos a tener clasificados de esta forma, donde vamos a tener las marcas de clase, que están representadas por la X y la y las frecuencias. En este caso, las marcas de clase van a ser las ventas en quetzales, y las frecuencias, que son el número de tiendas. Por lo general, en los ejercicios de esta forma se nos van a brindar ya las tablitas elaboradas de esta forma para que ustedes lo puedan trabajar, perdón. Entonces vamos y nos damos cuenta que el paso número 1 es multiplicar las marcas de clase por f, y acá tenemos un ejemplo que sería 10 por 5, perdón, igual 50. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar los dos datos que se nos dan. Esos datos ya se nos fueron proporcionados a nosotros. Multiplicamos 10 por 5, como resultado nos da 50. Y hacemos lo mismo con el resto de las columnas. En este caso, multiplicamos 15 por 8, como resultado nos da 120. Multiplicamos ahora 25 por 10 y como resultado nos va a dar 250. Multiplicamos 30 por 7, como resultado nos da 210. Por último, multiplicamos 40 por 2 y como resultado nos da 80. Para poder obtener yo entonces la sumatoria de todos estos datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vengo y debo de sumar todos estos resultados. Al sumar 50 más 120 más 250 más 210 más 80, el resultado o la sumatoria total va a ser de 710. Esa es la forma correcta de obtener el resultado en esta parte. Luego vamos al paso número 2, que nos indica que debemos sumar el total de los datos, que en este caso el total de tiendas es de 32. Entonces, el total de datos siempre lo vamos a obtener de la F, de las frecuencias. Entonces venimos y sumamos todos los datos que se nos fueron proporcionados acá. En este caso sumamos 5 más 8 más 10 más 7 más 2, y como resultado nos va a dar 32. Luego de realizar eso, vamos entonces a obtener o a buscar todos los datos que nos pide la fórmula para poder trabajarla. En este caso, la X, que es media aritmética, tiene el signo de interrogación porque lo desconocemos, no sabemos cuál es ese dato, eso es lo que andamos buscando nosotros. Y luego la sumatoria de F por marcas de clase es igual a 710, que es el resultado que nosotros obtuvimos acá. Y luego el resultado de N, o el número de casos, que es la suma que tenemos en esta parte nosotros, que es igual a 32. Luego de eso pasamos entonces al paso número 4, que es aplicar la fórmula. Acá dice que vamos a sustituir los símbolos por los números o por los valores que nosotros ya encontramos acá. Nuestra fórmula de nueva cuenta tenemos que es media aritmética igual a la sumatoria de datos, a la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase dividido n. Luego tenemos acá, solo cambiamos los datos. Media aritmética es igual, como mi sumatoria es acá de 710,
yo voy a colocar acá 710 dividido 32, que es mi número de datos que yo tengo. Entonces, aplicamos y dividimos 710 entre 32 y como resultado nos va a dar 22.19. Y el último paso para poder realizar este ejercicio es, como lo menciona acá, debemos de redactar una respuesta de acuerdo al problema planteado. Al principio se nos presentaba el problema que decía, que nos hablaba sobre la cantidad de ventas que se obtuvieron en cierto número de tiendas. Entonces acá la respuesta, yo le coloqué las ventas diarias son de 22.19. Alguien más podría colocar el promedio de ventas diarias es de 22.19. Eso depende de cada quien. Entonces terminamos nuestro ejercicio redactando una respuesta. Ese sería entonces el método prolongado o largo. Y ahora vamos a pasar al segundo método, que es el método abreviado o corto. En este caso tenemos nuestra fórmula, que la fórmula es de media aritmética, es la que está acá. Media aritmética es igual a la media supuesta más o menos la sumatoria de f, o de la sumatoria de las frecuencias por las desviaciones, siempre dividido n. Y acá nos damos cuenta que la x siempre significa media aritmética. Luego tenemos la x con la s, que significa media supuesta. Tenemos acá el símbolo de la sumatoria, la sumatoria de la media supuesta por las desviaciones. Y por último tenemos la n, que siempre significa número de casos o número de datos. Entonces procedemos a realizar el ejemplo que dice: las ventas diarias de un grupo de tiendas durante cierto tiempo son los siguientes. Y tenemos acá siempre las mismas cantidades. Les repito, acá se nos va a presentar una tablita de esta forma con dos columnas. En este caso tenemos las marcas de clase y la frecuencia. Entonces, el primer paso para trabajar en este caso, como lo indica acá, es que debemos de establecer la media supuesta, que es el dato del centro. Pero si nos fueron proporcionados dos columnas con dos datos diferentes, ¿de dónde voy a encontrar o de dónde voy a sacar yo la media supuesta? En este caso va a ser de las marcas de clase, no va a ser de las frecuencias. Entonces venimos y de las marcas de clase obtenemos la media supuesta, que en este caso, como yo tengo 5 datos, acá los podemos contar 1, 2, 3, 4 y 5. Lógicamente el dato de en medio va a ser el tercer dato, porque tengo 2 al principio, el dato de en medio y 2 al final. Y en este caso mi media supuesta va a ser de 25, tal cual está marcado acá en la parte con rosado, está resaltado. Luego de eso, vamos a proceder a encontrar a realizar, perdón, la columna de la D, que esa D significa desviaciones. Si ustedes se recuerdan, en la clase anterior vimos cómo sacar desviaciones y decíamos que para encontrar las desviaciones vamos a restar la media supuesta a todos los datos que tenemos acá. Es decir, yo tengo 10 y a esos 10 le resto 25, me van a quedar menos 15, ¿ya? Si yo tengo 15 en este caso y a esos 15 le resto 25, me van a quedar acá menos 10. Luego a 25, que es este mismo dato, le resto esos 25, me queda 0. Y lo que yo les decía, que en la parte o en la misma fila de la media supuesta siempre me va a quedar 0. Entonces acá nos queda con 0. Y luego a 30 yo le resto 25. 30 menos 25 me quedan 5. Y 40 menos 25 me van a quedar 15. Entonces le vamos restando siempre ese dato. Luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar o vamos a realizar acá la sumatoria de las frecuencias por las desviaciones. Entonces, para realizar esa suma, lo que yo necesito es multiplicar la frecuencia por la D, la F por la D, que sería frecuencias por desviaciones. Entonces, yo multiplico 5 por menos 15 y como resultado me da menos 75. Si yo multiplico 8 por menos 10, como resultado me da menos 80. Si yo multiplico 10 por 0, lógicamente todos sabemos que todo número multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0. Luego multiplico 7 por 5 y como resultado me da 35.
Y por último, yo acá multiplico 2 por 15 y como resultado me va a dar 30. Luego, para conocer entonces yo cuál es la sumatoria de mis desviaciones, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a operar los datos, como tenemos siempre en la parte de arriba datos negativos y en la parte de abajo datos positivos, los voy a separar. Primero voy a operar los datos negativos, que en este caso serían 75 y 80. Voy a sumar menos 75 más menos 80. Y como resultado me da entonces menos 115. Luego voy a sumar los que son positivos, que en este caso sería 35 más 30. Y como resultado me da 65. Entonces, luego de esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando ya operé los negativos con los positivos, los voy a operar entre ellos. Y voy a realizar la suma, menos 155 más 65. Y como resultado me va a dar menos 90. ¿Ya? Me está dando menos 90. Y luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar entonces nuestros datos. Y luego tenemos que nuestra media aritmética es igual a signo de interrogación porque no sabemos, es lo que andamos buscando. Luego tenemos acá que nuestra suma, bueno, luego de esto tenemos acá que nuestra suma de las desviaciones es igual a F por D, que sería la frecuencia por las desviaciones, que en este caso sería menos 90, tal cual nos apareció en el resultado acá. Y luego pues tenemos que n es igual al número de datos, que en este caso lo obtenemos al sumar acá el número de las tiendas, que en este caso al sumar el número de las tiendas, que es F, que son las frecuencias, en este caso sumamos 5 más 8 más 10 más 7 más 2, me da como resultado 32. Si yo ya lo tengo por acá, y eso lo vamos a colocar en nuestra parte del número de casos o número de datos. Luego de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Procedemos entonces a aplicar nuestra fórmula. Yo abajo por acá, y nos damos cuenta entonces que nuestra fórmula es igual a media aritmética es igual a la media supuesta más o menos la sumatoria de f de frecuencias por d, por desviaciones, perdón, dividido número de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a cambiar los símbolos que tenemos acá y le vamos a colocar el valor numérico. En este caso sería la media aritmética es igual a mi media supuesta, que es de 25, menos 90 dividido 32. ¿Por qué acá yo le coloqué menos? Porque acá el símbolo que tiene nuestra fórmula es más o menos. Esto depende del resultado que nosotros encontremos acá en la sumatoria. Si el resultado que vamos a obtener en la sumatoria de las desviaciones, de las frecuencias por las desviaciones es positivo, nuestro resultado va a ser positivo. O acá vamos a tener el signo más. Pero como en este caso el resultado es negativo, entonces vamos a colocar el signo negativo, que sería menos. Entonces colocamos menos 90 dividido n, que sería el número de datos, que sería en este caso 32. Entonces luego aplicamos nuestra fórmula. La media aritmética es igual a 25 menos 90 dividido 32, que nos da como resultado 2.81. Entonces luego hacemos la resta, mi media aritmética es igual a 25 dividido 2.81 y el resultado va a ser 22, perdón, punto 19, tal cual nos salió el resultado en el primer método. Eso quiere decir que en los dos métodos nos debe de salir el mismo resultado. No importa cuál de los dos métodos vayamos a utilizar, lo que importa es el resultado que nos va a salir, que siempre debe de ser el mismo. Y para finalizar la resolución de nuestro ejercicio, vamos a redactar una respuesta de acuerdo al problema planteado, como lo tengo yo por acá, que dice las ventas diarias son de 22.19. Y lo único que nos aparece acá es la nota aclaratoria, como yo se los decía, que dice acá, este símbolo significa que la operación puede ser suma o resta, dependiendo del resultado de la suma de desviaciones, si es positiva o negativa. En este caso, como fue negativa,
le colocamos el signo menos. Si hubiese sido positiva, hubiera quedado en esta parte de la sumatoria el signo más. Entonces, esta es la forma correcta para poder resolver el ejercicio que se nos fue planteado con el método corto que estamos trabajando. Entonces, de esa forma nosotros trabajamos.